Lo dijeron en la comida del domingo. Claro que fue en domingo. Los domingos eran para ellos. Eran sus días para venir a mi casa, sentarse en mis sillas y comer de mis platos, mientras me recordaban que mi vida ya no era del todo mía. Esa milpa solo te da trabajo y maíz barato, dijo Ricardo, mi hijo. No levantó la vista de su teléfono mientras lo decía. Sus pulgares se movían sobre la pantalla, rápidos, como insectos nerviosos. La luz del aparato le pintaba la cara de un azul pálido y artificial. Sonia, su esposa, asintió. Ella sí me miró. Su mirada no era cruel. Era peor. Era compasiva. Era la mirada que se le da a un niño terco o a un animal viejo que no entiende que sus mejores días ya pasaron. Tu papá tiene razón, suegro, dijo con esa voz suave que usaba cuando quería convencerse a sí misma de su propia amabilidad. Es mucho esfuerzo. Podríamos comprarte el mejor maíz del mercado. Orgánico, si quieres. Sin que tengas que romperte la espalda bajo el sol. Estaban sentados a mi mesa. La mesa que mi padre y yo hicimos con madera de mezquite hace 50 años. Comían el mole que yo había preparado, una receta que mi madre me enseñó y que la madre de ella le enseñó a ella. Las tortillas que comían las había hecho yo esa misma mañana, con maíz de esa misma milpa. De la cosecha del año pasado. Sentí el peso de la tortilla en mi mano. Su calor familiar. Su olor a tierra, a sol, a trabajo. No dije nada. He aprendido que el silencio es un idioma que los ruidosos no entienden. Lo confunden con debilidad o con ignorancia. Nunca lo ven como lo que es, un espacio para observar. Para escuchar no solo lo que se dice, sino lo que se calla. Ricardo siguió hablando, sin dirigirse a mí, sino a Sonia, como si yo fuera un mueble más de la habitación. Un tema a discutir, no una persona con la cual dialogar. Ya le dije que podríamos vender ese terreno. Está en buena zona, ahora que el pueblo está creciendo. Construir unos locales, rentarlos. Sería un ingreso pasivo para él. ¿Para qué descanse? Descansar. Para ellos, descansar significaba sentarse a esperar la muerte en un sillón cómodo, con la televisión encendida. Para mí, descansar era sentir la tierra húmeda bajo mis rodillas al amanecer. Era el dolor sordo en mi espalda después de un día de trabajo, un dolor que me recordaba que mi cuerpo todavía servía para algo. Que todavía podía crear. Sonia añadió, sería más inteligente, Arturo. Me llamó por mi nombre de pila. Lo hacía a veces. Creía que sonaba moderno, cercano. Para mí, sonaba a que borraba la distancia, el respeto. Yo seguí comiendo. Masticaba despacio. Sentía la textura del mole, el picor del chile, la complejidad de las especias. Me concentré en los sabores. Era una forma de anclarme, de no dejar que sus palabras me arrastraran a la deriva. Observé mis manos. Estaban sobre la mesa, una a cada lado de mi plato. Estaban quietas. No temblaban. Las venas eran como ríos secos sobre un mapa de piel curtida. Las uñas, cortas y limpias, pero con una línea de tierra oscura debajo de ellas que ningún cepillo podía quitar del todo. Era la marca de la milpa. Una marca permanente. Esa marca era mi historia. Para ellos, era solo suciedad. Terminaron de comer. Sonia recogió los platos con una eficiencia que parecía un reproche a mi ritmo lento. Ricardo se levantó y se estiró, soltando un suspiro de satisfacción. Bueno, papá, estuvo rico. Pero en serio, piénsalo. Vender. Es lo más sensato. Se despidieron. Un beso rápido de Sonia en la mejilla, que se sintió frío. Una palmada de Ricardo en mi hombro, que se sintió condescendiente. Los vi irse por la ventana. Su coche era nuevo, brillante. Levantó una nube de polvo al arrancar por el camino de tierra. Me quedé solo en el silencio de mi casa.
El olor a mole y a café de olla todavía flotaba en el aire. El reloj de la pared, el único que heredé de mi padre, marcaba el paso del tiempo con su tic-tac constante. Tic. Tac. Tic. Tac. Fui a la cocina. Lavé los platos a mano, despacio. El agua caliente se sentía bien en mis manos. Solo te da trabajo y maíz barato. La frase se repetía en mi cabeza. No con rabia. No con tristeza. Se repetía con una claridad extraña, como una verdad que finalmente se revela. No era mi verdad. Era la de ellos. Y en ese momento, supe que nuestras verdades ya no podían vivir en la misma tierra. Aquella noche no dormí bien. Di vueltas en la cama, el eco de sus palabras resonando en la oscuridad. No era la primera vez que decían algo así. Había habido docenas de comentarios, de sugerencias, de suspiros de impaciencia a lo largo de los años. Cada uno era una pequeña piedra lanzada contra el muro de mi vida, tratando de derribarlo para construir algo más moderno, más eficiente, más rentable. Pero esta vez fue diferente. La piedra había dado en el blanco. No había roto el muro, pero había producido una grieta, y a través de esa grieta entraba una luz nueva y fría. La luz de la comprensión. Ellos no veían la milpa. Veían un terreno. No veían el maíz. Veían una mercancía barata. No me veían a mí, Arturo, su padre. Veían un problema que resolver, una antigüedad que gestionar. Me levanté antes de que el sol asomara por el cerro. El aire de la madrugada era fresco y olía a tierra mojada por el sereno. No encendí la luz. Me moví por la casa que conocía como la palma de mi mano. Puse la olla de barro en la lumbre. Eché el agua, el café molido, la canela, el piloncillo. Mientras esperaba a que hirviera, me senté en la pequeña silla de tule junto a la ventana de la cocina. Afuera, la oscuridad empezaba a rendirse al gris del amanecer. Podía distinguir la silueta de los árboles y, más allá, el contorno oscuro y denso de la milpa. Mi milpa. No era grande. Apenas 1 hectárea. Mi abuelo la había trabajado. Mi padre la había trabajado. Y yo la había trabajado desde que tenía edad para caminar detrás de la yunta. Esa tierra no solo tenía mis sudores, tenía los sudores de mi linaje. Cada terrón de tierra estaba mezclado con la memoria de los hombres que me precedieron. Cuando el café estuvo listo, llené mi jarrito de barro y salí. No me puse las botas de trabajo, solo mis huaraches. Quería sentir la tierra. Caminé por el sendero que mis propios pies habían trazado a lo largo de 60 años. Al llegar al borde de la milpa, me detuve. El sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La luz dorada se derramaba sobre las plantas de maíz. Las hojas, todavía húmedas de rocío, brillaban como si estuvieran espolvoreadas con diamantes. Las espigas, altas y orgullosas, se mecían suavemente con la brisa matutina. Era un ejército silencioso y verde. Cada planta, un soldado que yo había cuidado. Entré en la milpa. El suelo estaba blando bajo mis pies. Las hojas me rozaban los brazos y la cara, susurrando a mi paso. El olor era abrumador. Era el olor de la vida misma, tierra, agua, sol y tiempo, todo convertido en alimento. Me arrodillé. Tomé un puñado de tierra en mi mano. Estaba fresca, suelta. La apreté. Era la misma tierra que mi padre me había enseñado a leer. Él me decía que la tierra habla, que solo hay que saber escuchar. Te dice cuando tiene sed, cuando tiene hambre, cuando está cansada. Recordé sus manos, más grandes y curtidas que las mías, mostrándome cómo seleccionar las mejores semillas de la cosecha anterior. Estas son las que tienen memoria, mijo, decía. Se acuerdan de esta tierra, de este sol. Son las que nos darán de comer el próximo año. Memoria. Mi hijo hablaba de ingresos pasivos. Mi padre hablaba de memoria.
Me llevé la tierra a la nariz y aspiré profundamente. Olía a mis ancestros. Olía a mi futuro. Y en ese momento, de rodillas en medio de mi milpa, con el sol naciente calentándome la espalda y el olor a café mezclándose con el de la tierra, tomé una decisión. No fue una decisión nacida de la ira o del rencor. Fue algo mucho más tranquilo. Fue como si todas las piezas de un rompecabezas que llevaba años tratando de armar encajaran de repente en su lugar. La imagen final era clara, nítida. No iba a vender la tierra. No iba a dejar que la convirtieran en locales comerciales que venderían cosas inútiles envueltas en plástico. Pero tampoco iba a seguir luchando una batalla perdida contra la indiferencia de mi propia sangre. Esta cosecha, la que estaba a punto de madurar, sería la última. Mi última cosecha. Y no sería para ellos. Sería para la milpa misma. Para su memoria. Y para la gente que, como yo, todavía sabía escuchar lo que la tierra tiene que decir. Me levanté. El cuerpo me dolía un poco, como siempre. Pero mi espíritu se sentía ligero. Limpio. Regresé a la casa, terminé mi café y saqué mi viejo cuaderno de cuentas. En una página en blanco, con un lápiz pequeño y afilado, escribí una sola palabra, cosecha. Debajo, empecé a hacer una lista. El trabajo comenzó al día siguiente. La decisión había actuado como un bálsamo en mi alma. Dormí profundamente y me desperté con un propósito claro, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mi rutina matutina no cambió. El café de olla, el pan dulce, el amanecer desde la ventana de la cocina. Pero todo se sentía diferente. Ya no era la repetición de un hombre que se aferra al pasado, era la preparación de un hombre que está construyendo un futuro. Uno que él mismo había diseñado. Fui a la pequeña bodega donde guardaba mis herramientas. El machete, la hoz, los costales. Todo estaba en su lugar, como siempre. Pero los miré con otros ojos. No eran instrumentos de una labor pesada y sin fin. Eran las herramientas de un acto final, de una celebración. Pasé la mañana afilando el machete. La piedra de afilar giraba y zumbaba, y el olor a metal caliente llenaba el aire. Cada pasada de la hoja sobre la piedra era un gesto deliberado. Estaba afilando mi voluntad tanto como el acero. Por la tarde, en lugar de ir a la plaza a jugar dominó como solía hacer, caminé hacia el centro del pueblo. Mi destino era la pequeña oficina del licenciado Ramiro, el notario. Un hombre serio, un poco más joven que yo, pero con la decencia de los de antes. Su padre había sido amigo del mío. Entré en la oficina. Olía a papel viejo y a tinta. El licenciado Ramiro me recibió con respeto. Don Arturo, qué gusto. Siéntese. ¿Un café? Gracias, Ramiro, pero no. Vengo a hacerle una consulta. Me senté frente a su escritorio de madera oscura. Estaba lleno de papeles y libros gruesos. Puse mis manos sobre las rodillas y fui directo al grano. Quiero saber qué necesito para donar una propiedad. Ramiro levantó las cejas, sorprendido. ¿Donar? ¿Su casa? No. La milpa. La hectárea que está junto al arroyo. Se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Entiendo. ¿Donarla, a quién, si se puede saber? A una cooperativa. ¿Una cooperativa? ¿Cuál? Una que todavía no existe, le dije con calma. Le expliqué mi idea. Una cooperativa formada por mujeres del pueblo. Mujeres solas, viudas, madres solteras. Mujeres trabajadoras que luchaban por sacar adelante a sus familias vendiendo verduras en el mercado, cosiendo ropa ajena, limpiando casas. Mujeres que sabían el valor del trabajo y el peso de un bocado de comida. Ramiro me escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminé, se recargó en su silla. Es una idea noble, don Arturo. Muy noble.
pero legalmente compleja. Formar una cooperativa lleva tiempo, papeleo. Y la donación debe ser a una entidad legalmente constituida. Usted es el abogado, Ramiro. Usted dígame cómo hacerlo bien. Hablamos durante más de una hora. Me explicó los pasos, los requisitos, los posibles problemas. Tomé notas en mi cuaderno. Al final, me levanté. Empiece con los trámites para la cooperativa, por favor. Yo hablaré con las mujeres. Y prepare los documentos para la donación. La firmaremos el día de la cosecha. Salí de su oficina sintiéndome más firme que nunca. Ya había puesto la primera piedra. Al día siguiente, después de trabajar en la milpa por la mañana, fui al mercado. No fui a comprar. Fui a observar. Ahí estaba Elena, en su puesto de siempre. Viuda desde hacía 5 años. Vendía los nopales y quelites que ella misma cortaba en el campo. Su rostro estaba surcado por el sol y la preocupación, pero sus ojos eran brillantes, inteligentes. Tenía 2 hijos en la escuela. Más allá estaba Sofía, remendando ropa con una agilidad increíble. Cuidaba de su madre enferma. Y María, que vendía tortillas y sopes que hacía en un pequeño comal, con sus 3 niñas pequeñas jugando a sus pies. Eran ellas. Eran las mujeres que había imaginado. Me acerqué al puesto de Elena. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo está la venta? Ahí vamos, don Arturo. Dando la batalla. ¿Le doy unos nopalitos? Están tiernos. Hoy no, gracias. Quería preguntarte algo. ¿Tú crees que a las mujeres de aquí les interesaría trabajar la tierra si la tuvieran? Elena dejó de limpiar un nopal y me miró fijamente. Su expresión cambió. La máscara de vendedora cansada se desvaneció y apareció la mujer astuta que era. ¿Tener tierra? ¿Nosotras? Don Arturo, la mayoría de nosotras ni siquiera tenemos casa propia. Rentamos. La tierra es para los hombres que la heredan. Y si eso pudiera cambiar, le dije en voz baja. Si hubiera una oportunidad. No dije más. Solo planté la semilla. Vi en sus ojos que había arraigado. Ella sería mi aliada. Ella hablaría con las demás. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo físico y planificación silenciosa. Cada mañana, el sol me encontraba en la milpa, cuidando las plantas, asegurándome de que todo estuviera perfecto para la cosecha. Era un trabajo que conocía de memoria, pero ahora lo hacía con una devoción renovada. Cada mazorca que tocaba, cada hierba que arrancaba, era parte de un legado que estaba a punto de entregar. Y entonces, como era de esperar, el teléfono empezó a sonar. Era Ricardo. La primera vez no contesté. Estaba en el campo y dejé que el teléfono sonara en el bolsillo de mi pantalón hasta que se cansó. El sonido metálico y urgente se sentía fuera de lugar en la paz de la milpa. Volvió a llamar por la noche, mientras yo cenaba frijoles y un trozo de queso. Esta vez respondí. Bueno. Papá, ¿por qué no contestas? Te he estado llamando. Su voz sonaba irritada. No preocupada, irritada. Como si mi silencio fuera una molestia personal para él. Estaba ocupado, respondí. ¿Ocupado? ¿En qué? Doña Elvira, la de la tienda, me dijo que te ha visto todos los días en la milpa, desde que sale el sol hasta que se mete. ¿Qué estás haciendo? Trabajando, dije simplemente. Hubo una pausa. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, frotándose la frente con impaciencia. Papá, ya hablamos de esto. No tienes que hacer eso. Es demasiado trabajo para un hombre de tu edad. Si necesitas dinero, solo pídemelo. Sonia y yo podemos ayudarte. Su oferta no era un gesto de generosidad. Era un intento de control. Querían que mi bienestar dependiera de ellos, para que así tuvieran derecho a opinar sobre mi vida.
Querían comprar mi obediencia. No necesito dinero, Ricardo. ¿Estoy bien? No, no estás bien. Estás siendo terco. Esa tierra no vale el esfuerzo. ¿Qué vas a sacar de ahí? Unos cuantos costales de maíz que podrías comprar por unos pesos en el mercado. Maíz barato. La misma frase. Es mi tierra, hijo. Y mi trabajo. Es nuestra herencia, papá. Y la estás desgastando, y a ti mismo con ella. Nuestra herencia. Lo dijo. Finalmente lo dijo. Para él, la milpa no era un lugar de memoria o de sustento. Era un activo en un testamento. Un número en una cuenta. Yo no estaba cultivando maíz, estaba devaluando su futura propiedad. Tengo que colgar, Ricardo. Los frijoles se enfrían. Papá, no me cuelgues. Tenemos que hablar de esto seriamente. Colgué. Puse el teléfono sobre la mesa. El silencio regresó. Pero ahora estaba cargado de tensión. La batalla había comenzado. Una batalla silenciosa, librada a distancia. Los días siguientes, las llamadas continuaron. A veces era Ricardo. A veces era Sonia, con su voz melosa y preocupada. Suegro, estamos muy preocupados por usted. ¿Está comiendo bien? ¿Se está tomando sus medicinas? Ricardo quiere ir a verlo, pero ha estado tan ocupado en el trabajo. Mentiras. Excusas. Su preocupación era un disfraz para su molestia. Mi independencia les incomodaba. Rompía el orden que ellos habían diseñado para mi vejez. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba, trabajaba, comía, dormía. Sus llamadas eran solo un ruido de fondo. Cada vez que hablaban, cada vez que intentaban razonar conmigo, solo reafirmaban la certeza de mi decisión. Ellos no entendían. Y nunca entenderían. Porque para entender la milpa, hay que estar dispuesto a arrodillarse en la tierra. Y ellos hacía mucho tiempo que solo miraban el mundo desde arriba. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un pirul en el borde de la milpa, vi a Elena acercarse por el sendero. Llevaba una pequeña canasta cubierta con una servilleta bordada. No era la primera vez que venía. Desde nuestra conversación en el mercado, se había convertido en una presencia silenciosa y constante. A veces me traía un poco de comida, un atole caliente por la mañana, un vaso de agua fresca por la tarde. Otras veces, simplemente se sentaba a cierta distancia, en silencio, mientras yo trabajaba. Su presencia era un consuelo. No hacía preguntas impertinentes. No me daba consejos que no había pedido. Simplemente estaba ahí. Entendía el lenguaje del trabajo y el respeto. Buenas tardes, don Arturo, dijo, dejando la canasta a mi lado. Le traje un poco de arroz con leche. Todavía está tibio. Gracias, Elena. No tenías que molestarte. No es molestia. Usted está haciendo un trabajo muy duro. Descubrió la canasta. El olor dulce a canela flotó en el aire. Se sentó en el suelo, no muy lejos. Abrazó sus rodillas y miró hacia la milpa. Las mazorcas ya estaban pesadas, doblando ligeramente los tallos. El verde de las hojas comenzaba a tener vetas doradas. La cosecha estaba cerca. Hablé con las otras, dijo en voz baja, sin mirarme. Con Sofía, con María, con la viuda de Pedro, con 10 de ellas en total. Yo no dije nada. Solo tomé una cucharada del arroz con leche. Estaba delicioso. Al principio no me creyeron, continuó. Pensaron que era una locura. ¿Tierra para nosotras? ¿Quién hace algo así? Pero luego, empezaron a hablar. A soñar. Hizo una pausa. María dijo que podría sembrar más maíz y vender más tortillas. Sofía pensó en sembrar flores para vender en el Día de Muertos. Todas tenían una idea. Una pequeña semilla de esperanza.
Finalmente, se giró y me miró. Sus ojos, que yo siempre había visto cansados, ahora tenían un brillo diferente. Un brillo de posibilidad. Lo que usted está haciendo, don Arturo, no tiene nombre. Es una bendición. Esa palabra, bendición, pesaba más que todas las ofertas de ayuda de mi hijo. La validación de Elena, una mujer que entendía el valor real de las cosas, era todo lo que necesitaba. El licenciado Ramiro está preparando los papeles, le dije. Se llamará Cooperativa La Cosecha Valiente. Elena sonrió. Una sonrisa amplia, genuina, que le iluminó todo el rostro. Es un buen nombre. Porque hay que ser valiente para sembrar. Y más valiente para esperar la cosecha. Nos quedamos en silencio un rato más, compartiendo la paz de la tarde. El sol se deslizaba hacia el horizonte, pintando el campo de colores cálidos. En ese momento, sentí una conexión con esa mujer, y a través de ella, con todas las demás, que era más fuerte y real que la que sentía con mi propia familia. Compartíamos un lenguaje común, el del esfuerzo, la necesidad y la esperanza. Otro aliado inesperado llegó un sábado. Era mi nieto, Leo. El hijo de Ricardo. Tenía 16 años. Un muchacho de ciudad, siempre pegado a sus aparatos, como su padre. Rara vez venía a verme, y cuando lo hacía, parecía aburrido, ansioso por irse. Pero ese sábado apareció solo, en el autobús que viene de la ciudad. Lo vi bajar por el camino, con su ropa moderna y sus audífonos al cuello. Abuelo, dijo, un poco sin aliento. Leo. ¡Qué sorpresa! ¿Y tu padre? No sabe que estoy aquí. Me escapé, dijo con una media sonrisa. Dice que está siendo difícil. Quería ver por mí mismo. Lo invité a pasar. Le serví un vaso de agua de Jamaica. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde su padre había sentenciado el valor de mi milpa. Miraba a su alrededor, como si viera la casa por primera vez. Papá dice que quieres regalar la tierra. Donar, no regalar, lo corregí. Hay una diferencia. ¿Por qué? Era una pregunta directa, sin la carga de reproche de su padre. Era simple curiosidad. Lo miré. Vi en él los ojos de mi difunta esposa. Vi una chispa que no había visto antes. Ven, le dije. Te enseñaré. Lo llevé a la milpa. Caminamos entre los surcos. Le mostré las calabazas que crecían a la sombra del maíz, los frijoles que trepaban por los tallos. Le expliqué cómo las tres plantas se ayudaban mutuamente. La milpa no era solo maíz. Era un sistema. Una comunidad. Tomé una mazorca. Con cuidado, pelé las hojas verdes para revelar los granos apretados y dorados. Tu padre ve esto y piensa en pesos y centavos, le dije. Yo veo tortillas. Veo atole. Veo tamales. Veo la cena de esta noche y el desayuno de mañana. Veo el trabajo de mis manos convertido en vida. Leo tocó los granos con la punta de su dedo. Es perfecto, susurró. Ese día, Leo se quedó conmigo. Me ayudó a deshiervar un tramo. Trabajó torpemente al principio, pero con ganas. Se quejó del sol y del dolor de espalda, pero no paró. Al final de la tarde, estábamos sentados en el mismo lugar donde yo había estado con Elena, cansados, sucios, pero en paz. Entiendo, dijo Leo, mirando la milpa. Es más que tierra, ¿verdad? Asentí. No necesité decir más. Él lo había visto. Lo había sentido en sus propias manos. Ese día supe que la memoria de la tierra no se había perdido del todo en mi familia. Solo se había saltado una generación. La cosecha comenzó una semana después. El tiempo era perfecto. El cielo despejado, el sol fuerte pero no abrasador, y una brisa que mantenía el aire en movimiento. No trabajé solo.
Elena llegó al amanecer, y con ella venían las otras 10 mujeres. Llegaron en silencio, con sus machetes y sus rebozos. Algunas traían café y gorditas en canastas. Se pararon en el borde de la milpa, esperando. Salí a recibirlas. No hubo discursos ni grandes palabras. Solo un asentimiento de cabeza. Buenos días. La milpa las estaba esperando. Y empezamos a trabajar. El sonido de los machetes cortando los tallos secos era como una canción. Un ritmo constante, poderoso. El trabajo era duro, pero nadie se quejó. Había una energía en el aire, una mezcla de gratitud y de feroz determinación. Estaban cosechando su futuro. Leo volvió ese fin de semana. Esta vez, le había dicho a su padre a dónde iba. Me imagino que la conversación no fue fácil. Pero vino. Se unió al trabajo, encontrando su ritmo junto a las mujeres, aprendiendo de ellas. Mientras trabajábamos, planeábamos la fiesta. Sería una gran fiesta. No solo para celebrar la cosecha, sino para celebrar la entrega de la tierra. Invitaríamos a todo el pueblo. Habría música, baile y, sobre todo, comida. Comida hecha con nuestro maíz. El día antes de la fiesta, con las últimas mazorcas ya apiladas en el patio, el coche de Ricardo apareció al final del camino. Esta vez, no levantó polvo. Condujo despacio, como si se acercara a la escena de un accidente. Sonia y él bajaron del coche. Sus rostros eran una mezcla de confusión e ira. Miraron las montañas de maíz, a las mujeres que limpiaban y desgranaban, a Leo sentado entre ellas, riendo. ¿Qué es todo esto, papá?, preguntó Ricardo. Su voz era tensa, contenida. Una cosecha, respondí tranquilamente. Estaba sentado en un pequeño banco, reparando un costal. Esto es un circo. Todo el pueblo está hablando. Dicen que te has vuelto loco. Que estás regalando mi herencia. No es tu herencia, Ricardo. Es mi vida. Me levanté y los miré. Estaba tranquilo. Toda la ansiedad, toda la duda, se había ido. Ustedes dijeron que esta milpa solo daba trabajo y maíz barato. Y tenían razón. Pero se equivocaron en una cosa. El valor no está en el precio. Está en lo que haces con ella. Sonia intervino, su voz tratando de ser razonable. Arturo, por favor. Piénsalo bien. Todavía estás a tiempo de detener esta locura. Podemos arreglarlo. Venderemos la tierra, te daremos tu parte, podrás vivir cómodamente. Yo ya vivo cómodamente, la interrumpí. Mi comodidad no se mide en dinero. Se mide en propósito. Y acabo de encontrar uno nuevo. Me di la vuelta y señalé a las mujeres. Ellas son el futuro de esta tierra. Ellas la trabajarán, la cuidarán y la harán florecer. Ellas alimentarán a sus hijos con este maíz. Eso no es barato. Eso es lo más valioso que existe. Ricardo dio un paso adelante. Su cara estaba roja de frustración. No tienes derecho. Soy tu hijo. Sí, lo eres, le dije. Y por primera vez, sentí una punzada de tristeza por él. Tristeza por su ceguera. Y porque eres mi hijo, te di todo lo que pude. Te di una educación para que no tuvieras que romperte la espalda como yo. Te di la libertad de elegir una vida diferente. Pero no te di el derecho a borrar la mía. Hubo un largo silencio. El único sonido era el del maíz cayendo en las canastas. Mañana hay una fiesta, dije, cambiando de tono. Para celebrar la cosecha. Están invitados, si quieren venir. Pero vengan como invitados, no como dueños. Porque esta tierra ya no les pertenece. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y volví a mi trabajo. Se quedaron allí parados un momento más, 2 estatuas de incomprensión en medio de mi patio. Luego, sin decir una palabra más, se subieron a su coche y se fueron.
La fiesta fue algo que el pueblo recordaría durante años. Desde el mediodía, el olor a tamales, pozole y elotes asados llenó el aire. Pusimos mesas largas en el patio, bajo la sombra de los árboles. Una banda local tocó rancheras y cumbias, y pronto la gente estaba bailando sobre la tierra apisonada. Vinieron todos. Familias enteras. Los viejos amigos del dominó, los comerciantes del mercado, los campesinos de las tierras vecinas. La gente comía, reía, compartía historias. El patio de mi casa se convirtió en el corazón del pueblo. En el centro de todo estaba el maíz. Nuestro maíz. En cada plato, en cada bocado, estaba el fruto de nuestro trabajo. Las mujeres de la cooperativa, vestidas con sus mejores blusas bordadas, servían la comida con un orgullo que les iluminaba el rostro. No eran sirvientas, eran anfitrionas. Dueñas de su propio festín. A media tarde, el licenciado Ramiro llegó. Traía una carpeta bajo el brazo. La música se detuvo. Hice una seña a Elena para que se acercara y ella reunió a las otras 10 mujeres. Nos paramos en los escalones del porche, frente a todo el pueblo. No di un discurso. No soy hombre de discursos. Solo dije unas pocas palabras. Gracias a todos por venir, empecé. Hoy celebramos una buena cosecha. Pero también celebramos un nuevo comienzo. Me giré hacia las mujeres. Esta tierra me fue entregada por mi padre, y a él por el suyo. Ha alimentado a mi familia por generaciones. Ahora, se la entrego a ustedes. El licenciado Ramiro leyó en voz alta las partes importantes del documento de donación. Luego, una por una, las 11 mujeres y yo firmamos los papeles sobre una pequeña mesa que habíamos preparado. Cuando la última mujer firmó, un aplauso estalló en el patio. Fue un sonido atronador, lleno de emoción. Vi a algunas de las mujeres llorar en silencio, abrazándose unas a otras. En ese momento, vi a Leo entre la multitud. Me miraba con una sonrisa de orgullo. A su lado, para mi sorpresa, estaban Ricardo y Sonia. No estaban sonriendo. Parecían aturdidos, como si estuvieran presenciando un ritual de una cultura extraña que no podían comprender. Pero estaban allí. Habían venido. Quizás era un primer paso. O quizás no. Ya no importaba. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Yo me senté en mi silla de siempre, en el porche, un poco alejado del bullicio. Desde allí, observaba la escena. Veía las caras felices, escuchaba las risas. Veía a Elena discutiendo animadamente con las otras sobre qué sembrarían en la próxima temporada. Veía a mi nieto bailando torpemente con una de las hijas de María. Sentí una paz profunda. Una sensación de plenitud. No había vendido la tierra. La había sembrado. Había plantado una semilla de esperanza en el corazón de mi comunidad. Esa era mi verdadera cosecha. Un legado que no se podía medir en dinero. Semanas después, la vida encontró un nuevo ritmo. Mi casa estaba más silenciosa, pero mi mundo se sentía más grande. Cada mañana, me siento en el porche con mi café. Y escucho. Escucho las voces de las mujeres que llegan a la milpa al amanecer. Escucho sus risas, sus canciones mientras trabajan. Escucho el sonido de la vida que brota de la tierra. Ya no es mi milpa. Pero siempre será mi tierra. A veces, Leo viene los fines de semana. No a trabajar. Solo a sentarse conmigo. Hablamos poco. No hace falta. Compartimos el silencio y observamos cómo crece la nueva siembra. Ricardo llamó una vez más. Su voz era diferente. Callada. Papá, solo quería saber cómo estás. Estoy bien, hijo. Muy bien. Hubo una pausa. Lo que hiciste, todavía no lo entiendo. Pero, la gente del pueblo dice que fue algo bueno. El tiempo lo dirá, le respondí.
La puerta no está cerrada. Pero ahora, está en mi lado de la casa. Y soy yo quien decide si se abre o no. Miro mis manos. Siguen curtidas, manchadas de tierra. Pero ya no se sienten cansadas. Se sienten como las manos de un hombre que ha completado su trabajo. Me dijeron que mi milpa solo daba trabajo y maíz barato. Y al final, resultó que tenían razón. Dio el trabajo más importante de mi vida. Y alimentó a mi pueblo con algo mucho más valioso que el maíz. Les dio esperanza. Y eso, descubrí, es la cosecha más cara de todas.